Bienvenidos a Contabilidad, Impuestos y Finanza con Infi. En este tutorial te voy a hablar de un tema muy interesante y muy importante a la vez, y es acerca de el presupuesto. Vas a ver cómo preparar un presupuesto familiar ajustado a tus necesidades. Para comenzar, quiero decirte que un presupuesto no es más que un plan que te permite prever tus posibles ingresos y gastos durante un tiempo determinado. Puede ser mensual, quincenal, anual. Normalmente se hace de manera mensual o quincenal, cuando es para familia o personal. Y normalmente las empresas realizan un presupuesto de manera mensual, trimestral, semestral, anual, entre otros. Y esto es con la finalidad de tener un buen manejo de las finanzas, ya sean personales o empresariales. Pero como te dije, en este tutorial nos vamos a concentrar en cómo preparar un presupuesto familiar. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Para preparar tu presupuesto necesitas tener las siguientes características. Es decir, un presupuesto necesita tener las siguientes características. Por lo general, tres cosas. Primero, tienes que identificar cuáles son tus ingresos, es decir, el efectivo que recibes, ya sea de manera mensual o quincenal. También tienes que clasificar tus gastos, saber cuáles son tus gastos durante un periodo determinado, un mes, una quincena, y tenerlo a mano para poder preparar tu presupuesto. Y un tercer punto muy importante es el ajuste. ¿Qué quiere decir? Tus gastos tienen que ajustarse a tus ingresos. Es decir, que tú vas a preparar un presupuesto que sea realista. Con lo que tú obtienes, tus gastos tienen que ir ajustados a tus ingresos. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tengo un libro de Excel que es a través del cual les voy a preparar o les voy a mostrar cómo preparar el presupuesto familiar mensual, pero hay diferentes maneras como puedes preparar un presupuesto. Una de ellas es descargando una aplicación desde Play Store si tienes Android o desde la tienda de iPhone, y ahí vas a encontrar muchas aplicaciones que son gratuitas. La puedes descargar en tu teléfono móvil y entonces adaptarlo a tus necesidades. Pero si entiendes que tal vez se te hace un poquito complicado, entonces lo que puedes hacer es buscar un cuaderno, lápiz y una sumadora, y entonces puedes registrar tus ingresos, tus gastos, ya sean los previstos y reales, y luego sumarlo todo. Es decir, lo puedes hacer así de manera manual, no pasa nada, solo tienes que ajustarte a lo que has escrito o a lo que has digitado en el teléfono. Pero también lo puedes hacer si tienes Microsoft Office, entonces puedes también descargar una planilla desde el libro de Excel y ahí lo puedes adaptar a tus necesidades. O si deseas empezar de cero, entonces aquí te muestro cómo hacerlo. E incluso si decides descargar una planilla de Excel, una plantilla de Excel, entonces este ejemplo que te voy a mostrar te va a servir de mucho. Pero antes de comenzar, quiero decirte que si todavía no te has suscrito a este canal de contabilidad, impuestos y finanza con Infi, que lo hagas, ya que continuamente estaré presentando o publicando contenido relacionado con estos temas que te van a gustar. También, después de ver este video, si crees que te es de utilidad, por favor, dale me gusta. Pues comencemos. Miren, lo que vamos a hacer a continuación es un presupuesto familiar mensual. Cuando se puede ajustar a uno personal, por ejemplo, si vives solo, lo puedes ajustar a tu vida personal, pero este lo voy a preparar porque se puede decir se ajusta a la media. Es decir, normalmente los hogares están compuestos por
por una familia, que puede ser el esposo y la esposa o también familias con hijos. Entonces decidí tomar como modelo un presupuesto familiar en el cual están el esposo, la esposa y dos hijos pequeños, uno en edad escolar y el otro tal vez todavía bebé. Entonces, los dos trabajan. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí, como pueden ver, preparé en el encabezado, ahí va a aparecer la totalidad de los ingresos, tanto los previstos reales y luego la diferencia que van a dar. También está el encabezado de los gastos. Y se acuerdan que les dije en la definición que hay que clasificar los gastos. Por eso aquí aparecen, lo clasifiqué en 5 grupos. Podrían ser más, pero para que sean más simples, solo lo hice en 5 grupos. Hogar, salud, educación, préstamos, cuidado y entretenimiento y ahorro y otros. Pues bien, en la parte de ingresos vamos a definir o identificar cuáles son esos ingresos. Vamos a comenzar colocando el ingreso, que el primer ingreso de esta familia son los salarios, pero voy a aumentar un poco la letra, exacto, para que se pueda ver mejor. Salarios. ¿Cuánto gana ese matrimonio o esa pareja? Entre los dos, tengo en mis notas, que ya hice previamente, ganan unos 115,000 pesos. Y aunque estoy utilizando la moneda dominicana, el peso, pero puede ser dólar, puede ser euro, puede ser peso mexicano, colombiano, entre otros. Entonces, ingresos, el primer ingreso es el salario. Eso es lo que en el siguiente mes espera recibir esa familia de salarios. Un segundo ingreso, bueno, están los servicios prestados o servicios profesionales, vamos a decirles. Ellos son profesionales y a veces ofrecen algunos que otros servicios. Vamos a ponerle unos 40,000 pesos. Luego, la señora vende algunas cositas, accesorios. Entonces, un mes puede tener una determinada cantidad de ingresos, entonces tiene un promedio. El promedio mensual es de 22,000 después de ingresos netos, suponiendo, de ventas netas. También otros ingresos que tiene esa familia son los intereses ganados, ya sea por dinero a plazo fijo, un ejemplo, por 11,400. ¿Ven? Entonces, otros ingresos que podrían ser tal vez comisiones, dietas, por unos 6,000 mensual. Al final, vamos a aumentar también el total. Al final, esta familia tiene de ingresos previstos, unos 194,400 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega el mes, entonces el salario, como es fijo, entonces no pasa nada. Sigue, el ingreso previsto es el mismo que el real. ¿Están entendiendo? Previsto, es decir, no ha sucedido, es un estimado. Lo real es cuando ya recibas el pago y sea exactamente lo que tú habías previsto que ibas a obtener como ingreso. El salario es fijo, no tiene ningún descuento, entonces ahí está, 115,000. Vamos a aumentar la letra para que se pueda ver mejor. Vamos a copiar. Aquí vamos a hacer una fórmula. Si no se te dan bien eso de las fórmulas, no te preocupes, puedes hacerlo con una calculadora, lo único que va a ser más tedioso, vas a tardar más tiempo. Pero aquí miren, vas aquí al símbolo de suma y vas a sumar esas dos cantidades. Aquí vamos a hacer una resta para que pueda ser, para que me pueda dar igual, porque si lo dejo con los dos puntos, lo que me iba a sumar. Entonces, la diferencia es 0, porque ahí se quedó igual. Los servicios profesionales que estaba previsto por prestar algunos servicios de 40,000. Entonces,
solo prestó servicios por 38,000. Vamos a copiar esta fórmula. Okay, ¿ven? Entonces, mira, la diferencia aquí es de 2,000. Entonces, en ventas de accesorios, tenía previsto vender unos 22,000, pero solo vendió 17,000. Entonces, miren, la diferencia aquí perdón, aquí hice algo que no debí y es que lo real menos lo estimado. Siempre recuerden, lo real menos lo estimado. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. C, porque veo que no me está dando. C menos B, C menos, perdón, esta es, y C menos B. Ahora sí. Entonces, porque me tiene que dar más o menos, ¿ve? Ahora sí. Entonces fue menos, ¿ve? Por eso está así, se está presentando en menos. Entonces la venta tuvo una pérdida o fue menos, un menos de 5,000. Entonces los intereses ganados, tenía previsto ganar 11,400, pero parece que bajó la tasa de interés y solo obtuvo 10,350 por el dinero puesto a plazo fijo y otros comisiones. Bueno, no hubo tantas ventas en el trabajo, entonces solo obtuvo 4,800 de comisiones. ¿Ven? Entonces, miren, la diferencia fue de menos 9,250. ¿Ven? Es decir, vamos a entender esto para que no se compliquen. Vamos a entender esto y es lo siguiente. Como salario tenía previsto ganar 115,000. Como el salario es fijo, ahí ganaron 115,000 de salario. Tenía previsto, porque eso se presenta todos los meses, ofrece servicios profesionales, pero por una razón X, en vez de ganarse 40,000, solo se ganó 38,000. Entonces ahí va el ingreso previsto, ya está dejándose de ganar 2,000. Por eso está presentado en menos. Luego en ventas de accesorio, la señora solo vendió 17,000 de los 22,000 que tenía previsto ganarse. Entonces ahí tiene otra baja de 5,000. Los intereses ganados se ganó 1,050 menos. O sea, no obtuvo 1,050, por lo que fueron menos los intereses ganados. Y otros ingresos también tuvo una baja de 1,200 y en total dejó de ganarse 9,250, por lo que sus ingresos reales son de 185,150 en lugar de 194,400 como tenía previsto. ¿Eh? Entonces, normalmente es difícil que el presupuesto sea exactamente como lo habíamos previsto. Casi siempre hay alguna diferencia, a no ser que solo tengas un solo ingreso, tal vez de salario, y todo va a ser fijo. Pero normalmente lo previsto y los reales siempre van a tener una leve diferencia, pero ojo, no debe ser tan grande. Por lo tanto, es bueno que cuando ustedes preparen un presupuesto, tomen en cuenta esto al clasificar sus gastos, que estos gastos tienen que estar por debajo de lo que uno gana, ¿ven? Porque imagínense que los gastos estuvieran parejo con lo previsto. Entonces, la situación iba a ser un poco difícil para esta familia. Entonces, ahora vamos a pasar con los gastos. Vamos a ir clasificando los gastos. Aquí todavía no hay nada porque aquí tengo una pequeña fórmula. Vamos a ir a los gastos. Bien, entonces ahora vamos a la parte de los gastos. Clasificamos los gastos como gasto de hogar. Entonces, tengo un gasto, esa pareja vive alquilada. Lo mismo, vamos a aumentar la fuente para que se vea mejor. ¿Ven? Entonces, esa pareja vive alquilada y el gasto de alquiler o de renta mensual es de 15,000 pesos. Entonces, eh, también está preparando su presupuesto, 15,000 pesos, el gasto de electricidad, unos 1,800, el gasto de teléfono e internet, 2,900, gastos de agua, 1,200,
Todo esto está en hogar. Suministros y alimentos. Tomando en cuenta la canasta familiar de una clase media en la República Dominicana, podríamos llevarlo a unos 50,000 donde hay niños, un bebé, entonces podríamos llevarlo ahí a 50,000 y créanme que no es mucho, que es muy poquito. Combustible. El combustible del vehículo, 5,000 pesos. Otro gasto que podríamos poner aquí, el gas de cocinar, vamos a poner 1,000 pesos porque normalmente no se va a ir todos los meses, pero por si acaso. Conserje y niñera. Vamos a decir que se le paga unos 18,000 pesos. ¿Eh? ¿Qué otro gasto? Como no quise poner mucha clasificación, voy a mezclar algunos gastos que se pudieran clasificar en otro renglón, pero vamos a poner aquí que ese mes había que pagar el seguro del vehículo. El seguro del vehículo había que pagarlo ese mes el seguro del vehículo por unos 5,000 pesos. Una por cuota porque es más caro, pero la cuota de este mes porque el vehículo es un vehículo financiado. Entonces, ¿qué otro gasto pudiéramos colocar en hogar? Mantenimiento. Tienen un fondo de mantenimiento por si acaso se daña el vehículo de unos 2,000 pesos. Y bien, prácticamente estos serían los gastos del hogar. Vamos a eliminar un poco de línea y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aumentar la fuente. Vamos a poner el signo. Entonces miren los gastos aquí. ¿ven? Tenemos como gastos del hogar nada más 101,900. Esos fueron los gastos previstos. Ahora vamos a ver la realidad durante este mes. Recuerden, la renta, bueno, es fija, entonces no hubo ninguna diferencia. Podemos copiar esta fórmula de aquí para colocarla aquí. ¿Ven? Así uno es más rápido. Entonces, miren, no hubo ninguna diferencia. La electricidad normalmente puede ser fijo el gasto, aunque a veces varía, pero vamos a calcular de que es fijo. El teléfono e internet también fue fijo ese gasto. El agua, bueno, se compró un poquito más porque llegaron más visitas. Suministros y alimentos, 46,800. Se ahorró un poquito en alimentos, ¿ves? Así es, se ahorró un poco en alimentos. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Exacto, C menos B. Entonces se ahorró un poquito. Pero aquí, entonces, aquí fue más una diferencia que se va a gastar más. Entonces, suministros y alimentos se ahorró un poco en comida. En combustible, vamos a decir que se compró un poquito más porque tal vez subió el combustible. El gas se quedó igual porque tienen esto controlado. Lo de la niñera y la conserjería, eso es fijo. El seguro del vehículo era una cuota fija y el mantenimiento, no se utilizó el mantenimiento. Por lo tanto, se ahorraron este dinero porque el vehículo no se averió. Así que se ahorraron este dinero, la diferencia entre lo previsto y los reales. Entonces, aquí vamos a hacer una pausa para explicarle algo. Miren, aquí les voy a explicar algo y es que a diferencia de los ingresos, aquí la fórmula va a cambiar. Bien, entonces habíamos dicho que el alquiler se quedó igual, por lo que no hubo ninguna diferencia. Igualmente la electricidad, el teléfono, porque son gastos fijos. Entonces, en el agua, miren, se previó que se iba a gastar 1,200, pero se gastaron 1,300. Entonces aquí tenemos una pérdida, vamos a decirlo así, de 100. En suministros y alimentos se previó que se iban a gastar unos 50,000, pero gastamos 46,800. Ahí podemos decir que tenemos un ahorro o una ganancia. En combustible tenemos una baja o una pérdida de 800. ¿eh? Entonces el gas se quedó igual
Igualmente la conserjería, el seguro del vehículo porque eran cuotas fijas. En cuanto al mantenimiento, no se pagó ningún tipo de mantenimiento porque eso es un fondo que tiene esa familia por si acaso. Muy bien, entonces miren la diferencia aquí en gastos familiares fue de 4.300, es decir, se ahorraron o 4.300. ¿Ven? Entonces los gastos reales del hogar fueron menos que los previstos y eso es muy importante a la hora de preparar un presupuesto, que los gastos siempre sean inferiores. Entonces cuando son inferiores, ahí vamos ganando. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con lo que es el gasto de salud y educación. Recuerden que lo clasifiqué de esta forma, pero tú lo puedes clasificar de acuerdo a tus necesidades. Entonces, en salud y educación tenemos, por ejemplo, los gastos de salud. Recuerden que hay niños y es bueno siempre prever algo por si acaso y alguien de la familia se enferma, entonces aquí ya no hay que salir corriendo, hay que tener siempre ese fondo. Entonces, de salud, dice que tenemos unos 3.500, eso es un fondo, recuerden que por si acaso y ocurre algo. Entonces, tenemos 3.500. ¿Qué otro gasto podríamos poner en, bueno, también tenemos lo que es el colegio y la guardería, que serían unos 12.000 pesos. Este, ya tenemos esos dos gastos nada más en salud y educación. Entonces, vamos a aumentar también aquí la fuente. ¿Ven? Los reales en salud, vamos a decir que nadie se enfermó, pero se compraron algunos que otros medicamentos por unos 1.500. El colegio es fijo, la cuota, el colegio no exigió otros gastos en ese mes, entonces todo quedó así. La diferencia entonces aquí en salud fue que se ahorraron 2.000 pesos y aquí nada. Y me gustaría saber de dónde salió esta fórmula. Vamos a ver de dónde viene. Ok, está arrastrando desde la 24 y es la 31. Ahora sí. Entonces, miren, en gasto de salud y educación, esta familia se ahorró unos 2.000 pesos. ¿Ven? Porque ese mes nadie enfermó. Pero podría haber sido lo contrario, ¿saben? Por eso es que el presupuesto nunca puede ser tan exacto, tan rígido. Tiene que ser muy flexible. Entonces ahora vamos con la clasificación de los préstamos. Esta familia, él paga el vehículo, es un carrito pequeño, préstamo, vamos a ver, préstamo vehicular, podría ser un préstamo personal, pero es una familia que no desea envolverse en muchos líos, como decimos aquí, en muchos gastos. Entonces solo tiene el préstamo vehicular y paga 11.250 a tiempo, lo cual no le genera más intereses ni recargos. También a veces sí, no todo es color de rosa, tiene tal vez intereses por pagar, tal vez de las tarjetas de créditos, y también podría ser del mismo préstamo vehicular, pero en el préstamo vehicular está incluido todos los intereses y el capital. Entonces, esos intereses vamos a decir que son de la tarjeta de crédito. Vamos a decir que son por unos 1.800. Eso es un aproximado que tiene esa familia que dice, bueno, yo pago mensual aproximadamente unos 1.800 de intereses por el uso de la tarjeta de crédito. Entonces, aquí en gastos reales tenemos que es una cuota fija, pero de intereses de la tarjeta de crédito pago menos, pago 1.680. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí ninguna, porque recuerden que esto es una cuota fija, entonces solo va a pagar, solo va a ver la diferencia de la tarjeta de crédito. ¿Cuánto es la diferencia? 120, se ahorró 120. ¿Eh? Entonces aquí pasa lo mismo, que la fórmula la está tomando muy de lejos. Okay. Y tal vez pase lo mismo también. Vamos a corregir algunas fórmulas porque ha pasado lo mismo. Igualmente aquí, ya. ¿Eh? Ok, ahora sí. Vamos a revisar las fórmulas. Eso sí, es bueno que revisen las fórmulas porque
luego entonces nos da un monto que no es el real. Bien, entonces miren, en préstamos se ahorró 120 pesos, eso es algo. Ahora vamos a cuidado personal y entretenimiento. ¿Qué tenemos en cuidado personal? El salón de belleza. Tal vez esa señora no va mucho, no va toda la semana al salón para ahorrarse unos pesitos. Entonces, unos 3.500 ella pone. También está la barbería del don del señor. Entonces, también unos 3.000. Bueno, vamos a decir que no, vamos a decir que sería unos 2.500, ¿verdad? No vamos a igualar. También está de cuidado personal, estaría la ropa y otros. Tienen un fondo para ropas de unos 3.000 pesos. También en cuanto al entretenimiento, pagan suscripciones tal vez de televisión por cable, por internet, de unos 400 pesos, vamos a decir. También como entretenimiento, tal vez vamos a poner otros entretenimientos. Como familia, a veces se van los fines de semana y tienen un fondo mensual de unos 8.000 pesos. Sí, quizá digan, ay, pero eso es mucho. Bueno, normalmente no, porque recuerden que esto es para una familia de clase media baja. Muy bien, entonces aquí tenemos, vamos a revisar las fórmulas también. No sé por qué me está tomando la fórmula de tan lejos. Ahora vamos a lo real. ¿Cuánto gastó la señora realmente en el salón de belleza? Pues miren, ella solo no fue casi al salón de belleza, 1.500. El don en la barbería, gastó unos 2.000 pesos. Ropas y otros no se gastó mucho, 1.200. Las suscripciones son fijas. Y en entretenimiento solo gastaron 6.000, ¿ven? Entonces ahí hay ahorro, ¿verdad? Aquí tenemos un ahorro en salón de belleza de 2.000 pesos, el don de 500, en ropa 1.800. Todo fue ahorro, ¿verdad? En otros entretenimientos. Miren, en cuidado personal y entretenimiento, esa familia se ahorró ese mes 6.300, porque recuerden que esto no es, vamos a decir, es una necesidad, pero no vamos a incluirla en una necesidad básica como comer. ¿eh? Sí sabemos que es una necesidad emocional que nos ayuda incluso en nuestra salud física, pero esa familia para ahorrarse algo de dinero, a veces algunos meses decide gastar menos en cuidado personal y entretenimiento, pero así también un mes puede ser que se gaste un poquito más. Pero recuerda, si quieres tener un presupuesto equilibrado que te permita manejar bien tus finanzas, entonces ahí vas a tener que prestarle mucha atención a este renglón, porque lamentablemente muchas personas en esa parte del cuidado personal y el entretenimiento, a veces es fácil uno gastar más de lo que debería gastar. Bien, entonces miren el ahorro de 6.300. Ahora llegamos a la parte del ahorro y otros. ¿Qué podemos colocar aquí? Bueno, los ahorros. Esa familia decide ahorrar. ¿Ahorrar para qué? O puede ser para un viaje, para vacaciones. Y esta familia ahorra todos los meses entre los dos 15.000 pesos. Ya lo iba a escribir aquí arriba. 15.000 pesos. Sí, no es mucho, pero es algo, ¿verdad? Tomando en cuenta que ya tienen diferentes fondos para otras emergencias. Entonces, aquí tienen de ahorro 15.000 pesos. ¿Y por qué el ahorro tiene que ir en mi presupuesto como si fuera un gasto? Vamos a verlo como un gasto y el resultado va a ser que mejoraremos nuestras finanzas y siempre tendremos un ahorro para algo, para una emergencia, para unas vacaciones, entre otros, y también para invertir si es posible. En otros también podemos tener la ayuda a los padres, ayuda a padres, vamos a decir aquí, a su padre envejeciente, tal vez le dan una ayuda de 5.000 pesos,
Y vamos a decir otras donaciones, tal vez a instituciones benéficas, congregaciones, así, de unos 1.500, suponiendo, podrían ser más, pero entonces vamos a ver en esta parte, por lo general los gastos son fijos, porque el ahorro es fijo, la ayuda a los padres, aquí tengo 15,000, 5,000, y las donaciones siempre buscan donar algo, y tal vez puede ser que hasta ese mes decidió donar un poquito más. Vamos a ponerle que donó más, 2,200. Entonces aquí no hubo ningún ahorro y aquí sí se pasó con unos 700, ¿ve? Y aquí vamos a arreglar la fórmula otra vez. La línea 52. Ok, ¿ven? Entonces miren, ya concluimos nuestro presupuesto. Y algo importante, ahora vamos a ver cómo queda la empresa. Recuerden, aquí arriba tenemos en ingresos. ¿Ven? Aquí tenemos el ingreso por salario, la diferencia, 9,250. Ha dejado de ganarse esa empresa porque los ingresos reales, perdón, esta familia, porque los ingresos reales son 185,150, pero previó ganarse más, pero no. Aún así, esos ingresos reales tienen que ser mayores a los gastos. Y es lo que vamos a ver. Miren aquí, aquí hay una diferencia, aquí hay una fórmula. Vamos a ver si funciona. Vamos a poner una fuente más pequeña. Okay. Entonces, del hogar, los gastos previstos eran 101,900 y era 101,900, pero los reales fueron 97,600, lo que significa que esta familia tuvo una diferencia o un ahorro de 4,300. Entonces vamos a ver en salud, yo lo que hago es darle al símbolo o al icono de fórmula y vengo a salud en la parte de previstos, aquí, ¿ven? Y le doy enter y pasa esto, ¿ven? 15,000. Y vuelvo aquí en reales, aquí al icono de salud y el total aquí, enter y se pone aquí. ¿Ven? Entonces, la diferencia, miren, en salud y educación, los previstos eran 15,500, pero los reales fueron 13,500, es decir, que tenemos un ahorro de 2,000 pesos. Y así sucesivamente lo vamos a hacer en los demás campos. ¿Ven? En préstamos también la fórmula, no, perdón, aquí se me daña. Entonces, al icono de sumatoria para préstamos y venimos aquí. ¿Eh? Entonces tenemos 13,050. Hacemos otra vez lo mismo. Bien, entonces miren, préstamos, recuérdense que en préstamos tenemos el préstamo del vehículo y los intereses por pagar. Previsto 13,050, pero la realidad fueron 12,930. Entonces, puedes tanto hacer una fórmula aquí como también hacerlo con tu calculadora, que serían unos 120. ¿Ven? Tenemos una ganancia de 120. Recuérdense que es lo mismo que está aquí, que estamos colocando, pero ya como totalizándolo. Cuidado y entretenimientos, cuidado personal y entretenimiento. Venimos aquí. ¿Eh? Entonces, miren, ¿ven? La diferencia, 6,300, eso es una ganancia. En ahorros y otros, entonces aquí, en ahorros y otros, teníamos previsto 21,500, pero en la realidad fueron 22,200. Entonces, para una pérdida o no una pérdida, sino un gasto en exceso de 700. Entonces, cuando le damos a sumatoria a esta columna, aquí tenemos una diferencia a favor de 12,020 en el mes. ¿Ve? Entonces, los gastos reales sumamos
fueron de 157,000. Vamos a aumentar un poquito, a ver. No aguanta. Tendríamos que ampliar un poquito aquí para que se vea más grande. Entonces, miren, 157,330 comparado con los ingresos reales de 185,150. ¿Ven? Entonces, eso le ha sobrado a esta familia aparte de los ahorros. ¿Y qué se va a hacer con ese dinero? ¿En qué se va a invertir? Vamos a hablar de ello ahora. Previstos, miren, los previstos fueron de 169,000 en comparación con los ingresos reales de 194,000. Es decir, que siempre tus ingresos tienen que ser mayores que tus gastos. Esta familia tenía unos ingresos previstos de 194,400, pero sus gastos estaban previstos en 169,000. Pero recuerden que pudieron darse situaciones en el mes que esos gastos podían ir aumentando. Entonces, ¿con qué lo iba a cubrir? ¿Con la tarjeta de crédito? No. ¿Con un préstamo extra? No. Sino con los ingresos que se perciben. Entonces, por eso los gastos fueron muy por debajo de los ingresos. Así que cuando vinieron los ingresos reales, que fueron menos, y los gastos reales también fueron menos, entonces ahí hubo un beneficio. Y algo importante es que tal vez alguien diga, ay, pero esto es muy surrealista, ¿no? Porque si a otros le ha funcionado, a ti también te puede funcionar y a mí también. Entonces lo que nos toca es aplicarlo. Por eso es una clasificación que vimos del presupuesto, es el ajuste. Tenemos que ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos. Si lo que ganamos no nos permite darnos algunos gastos, entonces vamos a reducirlo y vamos a clasificar cuáles son los más importantes. Por otro lado, si creemos que necesitamos o tenemos que tener esas cosas, comprar o gastar esas cosas, entonces hay que hacer algo, como hizo esta familia. Aparte de sus salarios, también ofrecen servicios profesionales, la señora vende accesorios, tenían un dinero a plazo fijo que les devengaba otros ingresos y en otros ingresos también estaban algunas comisiones, ¿ven? Aumentaron sus ingresos, tuvieron ingresos extras. Entonces, eso tenemos que hacer para poder cubrir nuestros gastos. Pues espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad. Yo sé que aquí en mi país, República Dominicana, es una necesidad para nuestras familias, para nuestros amigos e incluso para nosotros, porque muchas veces debido a la economía a nivel mundial podemos, por decirlo así, descuadrarnos o ver que nuestros gastos comienzan a aumentar y los ingresos iguales. Entonces, este modelo de presupuesto o cualquier otro que tú encuentres te puede servir. Pero recuerden, para que mejoren nuestras finanzas, no solo tenemos que preparar un presupuesto, sino ajustarnos a él. Pues espero que les haya gustado este video y si es así, regálame un me gusta y suscríbete a este canal para que puedas seguir aprendiendo sobre contabilidad, impuestos y finanzas.